y es un poco grave, entonces lo que hacemos es asustarnos nosotros también como cualquier ser humano. Un día de esos, mire, un alumno que es tranquilo, no molesta a nadie, pero resulta que el otro muchacho le molestó y le dio un golpe un poquito así aquí en la frente y lo tumbó y quedó listo el joven tendido, y nos asustó porque nos hizo corretear. Entonces, uno en esos momentos no sabe qué hacer. Teníamos cerca más bien un centro de salud, inmediatamente hemos llevado, porque nos dice cómo actuar, ¿no? ¿Quién interviene? ¿No? ¿O quiénes intervienen? ¿Dónde acudir? ¿A quién denunciar? ¿Y por qué actuar? El objetivo principal de este documento nos dice es garantizar respuestas rápidas. Por ejemplo, cuando el adolescente cayó, inmediatamente una de las profesoras sacó alcohol y los otros buscamos móvil, e inmediatamente le llevamos al centro de salud. Actuar rápido, ¿no? Entonces, es, eh, es un tema tan delicado hoy en el día. Además, ustedes saben muy bien, hoy en el día este aparatito, el celular, da para todo. Ya los estudiantes ya lo habían grabado ya. O sea, miren, fíjense en qué tiempo se dieron para grabar. Ya lo tenían grabado el impasse que surgió. Alguien está rayando en la pantalla. A ver, por favor. Entonces, ¿qué nos dice? Es actuar con rapidez, ¿no? Coordinadamente, que seamos eficaces para proteger los derechos de los niñas, niños, adolescentes. Las directrices principales, ya cuando tenemos que cuando tenemos que actuar frente a un problema de violencia física, psicológica o sexual, primero, el estudiante es el interés superior del niño, por encima de todo, por encima de todo. Toda actuación debe priorizar el bienestar del estudiante y evitar la revictimización, ¿no? Porque a veces la revictimización nos puede generar otro problema. Entonces, mejor es actuar con rapidez y priorizar la atención del niño, niña, adolescente. Uno, respeto a la dignidad. Claro, cualquier niño, niña, adolescente son seres humanos igual que nosotros y por lo tanto el respeto por encima de todo, ¿no? Prioridad absoluta. Para nosotros en la Unión Educativa, nuestra prioridad es el estudiante. Los directores, maestros o secretarias, todos tenemos que velar el interés superior del niño. Igualdad, prioridad absoluta, ¿no? Igualdad en derechos, sí, definitivamente. Todos para nosotros estamos en el mismo nivel, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, ¿no? Equidad de género, estos son los principios, ¿no? Del tema. Entonces, equidad de género, tenemos que respetar varón, mujer, si posiblemente aparece otro tipo de orientación sexual, vamos a tener que respetar ahí el reconocimiento, ¿no? El desarrollo integral de nuestros niños, que deben formarse de manera integral todos. Cuando hay este tipo de problemas, de ya sea violencia física, psicológica o sexual, actuar con celeridad, con rapidez, con efectividad. No podemos esperar que alguien haya filmado y haya difundido, haya llevado a los medios de comunicación, sino rápidamente resolver en el mismo acto para que no tenga consecuencias. O sea, las consecuencias pueden ser incluso hasta un proceso administrativo para un director, para un maestro, si es que no avisamos inmediatamente, ¿no? La participación es fundamental. Todos los maestros y maestras estamos en una unidad educativa y por lo tanto todos tenemos que actuar. Y siempre en nuestra unidad educativa debe haber una cultura de paz, una cultura de paz. Esas recomendaciones los lunes en los actos cívicos siempre debemos recalcarle una y otra vez, ¿ya? El objetivo principalmente de este documento es, uno, prevención.
¿no? Prevención. Debe estar todavía en el reglamento interno de cada unidad educativa, también debe estar, por ejemplo, como faltas leves, graves, muy graves, debe estar, por ejemplo, cualquier tipo de violencia enmarcado en protocolos de prevención, actuación y denuncia, ¿no? Debe estar enmarcado en esta situación la falta. Uno prever, no definitivamente de que por encima de todo que nuestra unidad educativa funcione bien, tenemos que prever, prevención. Y si ha pasado algo, inmediatamente actuar. No esperar porque nos dice bien claramente la normativa 24 horas. En 24 horas debe estar informado si es que se ha suscitado una violencia física, psicológica, y sexual. Debe estar informado la dirección distrital. Si somos directores, la dirección distrital. Si somos docentes, al director, ¿no? Entonces tenemos que actuar inmediatamente. Y además la denuncia también tiene que estar formalizado a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Pero siempre proteger integralmente las víctimas. Hace un día o 2 días me acaban de llamar y me dicen, profesor, en su unidad educativa han ingerido bebidas alcohólicas en Tomatodo. ¿Es verdad o es mentira? Mire, le dije, por encima de todo tenemos que cuidar, o sea, un medio de comunicación. Claro, los medios de comunicación tratan viven de eso, o sea, de poder difundir el sensacionalismo, ¿no? Entonces yo le dije, mire, y yo sabía que se suscitó, evidentemente, además soy de la comisión disciplinaria. Entonces, yo le dije, mire, señor, no tengo conocimiento, pero puede ser que el director tenga conocimiento y por lo tanto no tengo conocimiento, no sé, no conozco. O sea, no puedo abrirle las puertas a un medio de comunicación que manejan el sensacionalismo, ¿no? Matriz de detección de amenazas, tipos de violencia. Tipos de violencia. Aquí todavía nos aumentan uno más, fíjense. Uno es la violencia física. Característica de la violencia física, golpes, empujones, patadas, castigo físico, ¿no? Golpes puede ser entre compañeros, empujones entre compañeros, patadas entre compañeros, castigo físico puede ser por ahí de algún docente. Hubieron muchas denuncias sobre agresión o castigo físico de parte de los maestros y maestras. Entonces tenemos que cuidarnos, pero sí siempre actuar inmediatamente en caso de que se suscite una violencia física. Violencia psicológica. Esto todos los días ocurre. Insultos, humillaciones, amenazas, chantaje, manipulación. Seguramente ustedes conocen el caso de, ¿qué? ¿Qué se llama eso? Que por Instagram han estado publicando los estudiantes, recurren secuencialmente a ese tipo, confidencias, confesiones, no sé qué cosa. Entonces, por ejemplo, eso es violencia psicológica, porque ahí en confesiones se empiezan a sacar sus trapitos al sol, pero una vez que detectado, también hay que denunciar. A veces es complicado porque no aparece el número del celular, no aparece quién es el que está hablando. Entonces, por esa situación, ese tipo de confesiones a veces no se puede detectar, pero seguramente un profesional en informática puede detectarlo. La violencia sexual, toda conducta que vulnera la libertad e integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. La violencia sexual es muy grave y por lo tanto seguro que va a haber procesos administrativos hasta procesos penales, ¿no? Y finalmente, negligencia, incumplimiento de obligaciones de cuidado y protección. O sea, a veces los directores o algún maestro dice, "Ah, no, no es grave, que no va a pasar nada". Estamos omitiendo. Mejor si somos maestros, le informaremos al director si quiere hacer, hace, y si no, no, pues ahí quedó, pero ya cumpliste con informar siendo maestro. Y lo mismo el director, ya han visto de que no es grave algo, pero ya informó a la dirección distrital mediante un informe. Si no le instruyen nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el director ya se descargó, ya con informarle.
¿no? Entonces, la omisión o el incumplimiento también nos puede traer como un acto de tipos de violencia, ¿no? Entonces, es mejor cuidarse sus espaldas como docente, como director, cuando trabajamos en las unidades educativas o en los centros de educación especial. Las autoridades educativas son responsables las autoridades educativas. Claro, las políticas educativas que se dictan, el ministerio, las direcciones departamentales, las direcciones distritales, porque desde ahí emanan todo lo que son los instructivos. Claro, son políticas educativas. Las autoridades deben coordinar institucionalmente. Nosotros, como unidad educativa, como director, como maestro, sí o sí estamos en la obligación de coordinar con la dirección distrital, con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con menores de edad. Menores de edad y por lo tanto los menores de edad dependen de la Defensoría. ¿Quiénes manejan la Defensoría? Los gobiernos autónomos municipales. Siempre inculcar cultura de paz en nuestro diálogo, en nuestro trabajo, en cualquier momento que nosotros tenemos algún contacto de diálogo, algo con nuestros estudiantes, siempre inculcarle cuando hay algún tipo de empujón que están ahí cometiendo o sometiéndose a algún, inculcarle siempre cultura de paz. Las autoridades deben hacer un seguimiento permanente, permanente, ¿no? ¿En función a qué? A la protección de estudiantes en las unidades educativas y los centros de educación especial. Direcciones departamentales. ¿Cuál es su objetivo de las direcciones departamentales en cuanto a la violencia física, psicológica, sexual o las omisiones? Reducir los riesgos de violencia en todo el departamento. Claro, los directores departamentales son los responsables, la MAE de cada departamento y por lo tanto ellos deben trabajar siempre que no haya violencia en nuestras unidades educativas. Denunciar los hechos de violencia, garantizar planes de convivencia pacífica y armónica. Las unidades educativas deben tener en su reglamento y además deben tener su plan de convivencia pacífica y armónica. Deben hacer capacitaciones a los directores distritales y los directores distritales harán a los directores de unidades educativas para poder de que este tipo de violencia física, psicológica, sexual, que deben conocer todos los maestros para no cometer por ahí alguna omisión o incumplimiento, porque si no conocemos la normativa, podemos omitir y la omisión también se castiga, se procesa, ¿no? Coordinar con las defensorías, evidentemente, las defensorías de la niñez y la adolescencia siempre debe haber una estrecha colaboración con las direcciones departamentales, con mayor razón con las unidades educativas. Sistematizar información. ¿Cuántos tipos de violencia física hubieron en el departamento? ¿Cuántas violencias psicológicas hubieron en el departamento? ¿Cuánta violencia sexual hubieron en el departamento? La dirección departamental debe sistematizar para saber los datos estadísticos. ¿Cuánto fue la gestión pasada? ¿Cuántas violencias sexual había el año pasado en junio? Y esta gestión 2026, ¿cuántos? Entonces, ha disminuido, ha aumentado, ha incrementado. Entonces, para poder, o sea, si ha incrementado, tiene que haber mayor capacitación, ¿no? Mayor capacitación. Y si ha disminuido, quiere decir que estamos logrando las capacitaciones, garantizando los planes de convivencia pacífica y armónica. Entonces, tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Quiere decir que está dando buenos resultados, ¿no? Entonces, para eso nos sirve sistematizar información de los tipos de violencia en el departamento. Siempre hacer seguimiento a los casos. No podemos dejarlo, las direcciones departamentales no pueden dejar, no, que diga así como sea, no. Deben concluir los casos, si hay procesos, deben concluir para poder, de que no se debe dejar en así a medias o hacer el seguimiento, el monitoreo de los casos que se suscitan en nuestras unidades educativas, como también en los centros de educación especial. Las direcciones distritales.
Eh, las direcciones distritales, no sé cómo las direcciones distritales funcionan, porque yo les veo muy de baja calidad la participación de los directores, directoras distritales de educación. Como dice ahí en el primer punto, supervisar unidades educativas. En La Paz, en el Alto, en La Paz, en La Hollada, en Cochabamba, en la ciudad aquí en Santa Cruz, oh, hay las direcciones distritales están muy saturadas, en cuanto a la cantidad de unidades educativas. Aquí en Santa Cruz están por lo menos con 200 y más unidades educativas. Tendrían que visitar, si son 200 un día a cada unidad educativa. Y eso va a ser difícil. ¿Por qué? Porque también hay otros trabajos administrativos. Entonces, está muy sobresaturado por unidad educativa las direcciones distritales de educación en Santa Cruz, como les he mencionado, en Cochabamba, en la ciudad, en La Paz, en la ciudad, en el Alto y aquí en Santa Cruz, en la ciudad. Y un Montero y Warnes también están creciendo bastante. Entonces, un poco complicado se hace la supervisión de las unidades educativas, de las direcciones distritales de educación. Y además que no hay un presupuesto para poder desplazarse de un lado a otro, ¿no? Entonces, mucho más, el trabajo se hace un poco más dificultoso. Verificar el cumplimiento del protocolo. Deben verificar los directores a través de sus técnicos de seguimiento. Deben verificar si tienen cada unidad educativa los protocolos de no violencia física, psicológica, sexual en su unidad educativa. ¿Tienen o no tienen? ¿No? Entonces tiene que haber, porque si no, no están trabajando bien los directores, los maestros, por supuesto, no están cumpliendo con esta normativa, con este protocolo. Coordinar la prevención. Deben coordinar, cuando hay reuniones con los directores de unidad educativa, siempre deben hablar de prevención. No, no debemos ser bomberos porque cuando aparece el incendio recién queriendo apagar, no. Tenemos que ser personas proactivas, adelantarnos a los hechos, ¿no? Adelantarnos a los hechos y prevenir, ¿no? Y si hay evidentemente casos, derivar a la defensoría, derivar. Pero también iniciar procesos disciplinarios, iniciar ya procesos disciplinarios, ya sea si es docente o si es entre pares, uno tiene que iniciar procesos y actuar con registros. Los libros de actas deben estar siempre permanentemente para poder registrar qué tipo de violencia se ha generado en mi unidad educativa y cuándo ha sido, ¿no? Pues cuando se ha convocado al padre o la madre de familia o al tutor. Y socializar este tipo de violencia en la unidad educativa con los padres de familia, con el gobierno estudiantil. Los gobiernos estudiantiles deben trabajar, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo que les queda a las direcciones distritales de educación. Que se queda, no tu cama, ándale. Mira, volteense, Eh, está a ver, pasando. a ver, atiendan, por favor, colegas. Un minuto Eh, vas a ver. la prevención en la Unión Educativa, ya, estamos bajando, ¿no ve? Hemos tocado primero la dirección distrital, mejor dicho, la dirección departamental de educación de cada departamento, las direcciones distritales, ahora estamos llegando a la Unión Educativa. Ahí fíjense en la imagen, es el centro es el estudiante, ya sea niño, niña, adolescente, el centro es el estudiante y por lo tanto debemos tener planes de convivencia pacífica y armónica. Tenemos que tener formación permanente de los maestros y maestras, formación permanente, como también de los estudiantes, ¿no? Siempre recordarles, inculcarles a través de reuniones o cuando tenemos el gobierno estudiantil, se reúnen, por ejemplo, el presidente de cada curso y con el gobierno estudiantil. También siempre hay un maestro encargado de ese grupo de organización estudiantil, recordarles. Participación estudiantil, exactamente. No podemos dejarlo a un lado al gobierno estudiantil o a los estudiantes. No podemos decir, no, no, que no participe, no. Más bien es
es un derecho de poder participar para que ellos también vayan inculcando entre compañeros, vayan dialogando y vayan hablando de que es la violencia física, psicológica y sexual, definitivamente tenemos que erradicar de nuestras unidades educativas. Y el trabajo articulado con instituciones. Claro, eso yo les decía hace un instante. El directora debe estar bien, coordinar siempre para cualquier problema de este tipo de violencia con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, la Dirección Distrital de Educación. Son dos instancias que debe coordinar permanentemente. No puede haber interrupción, no puede haber cortes. ¿Ya? Y nuestras infraestructuras siempre deben ser seguras. No pueden estar, por ejemplo, los baños higiénicos. Aquí en Santa Cruz, en la ciudad, están casi alrededor de 800, 900 mil alumnos en cada turno. Y esos estudiantes entran al baño, salen al baño, y los baños deben estar con iluminación bien, una infraestructura segura. No puede haber, por ejemplo, no sé, casa de los porteros por ahí, o dos, tres cuartos, así. No, no, definitivamente debe ser una infraestructura segura para nuestros estudiantes. Y además no puede haber cursos vacíos. Si es que es vacío, debe estar cerrado para dar la seguridad. Y los maestros y maestras debemos siempre, en horas de recreo, siempre hacer una pasadita, siempre ver qué están haciendo en la hora del recreo los estudiantes, ¿no? Entonces, es en las unidades educativas tenemos que cuidar porque tenemos que ver el riesgo que existe de parte entre compañeros, puede haber, puede ser, o incluso por una persona ajena que por ahí ha ingresado por algún lado de la construcción. Entonces, tenemos que siempre prevenir. Y cuando nos ven que estamos andando, el director está andando por ahí. Los estudiantes también están jugando algo, nos ven y están cuidándose. Pero si no nos ven que nosotros estamos en la sala de docentes por ahí, hablando, dialogando, en un momento, en un cerrar de ojos, puede pasar cualquier tipo de violencia. Algoritmo de defensa proactiva, medidas generales. ¿Qué cosas tenemos que hacer tenemos que adelantarnos para que no haya violencia? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Uno, educación en valores. Es fundamental, educación en valores. Miren, colegas maestros, enseñen a sus estudiantes, a pesar que no es nuestra obligación de nosotros como docentes, de poder, por ejemplo, a ver, estudiantes, saluden. Llegan como sea, llegan, oye, los estudiantes sin saludar, y yo les hago saludar, porque el saludo es de Dios, ¿no? Educación en valores, el respeto, el compañerismo, la solidaridad, ¿no? En el curso no puede perderse nada, nada, nada. Este, siempre, eso les digo, les inculco de que no pueden perdernos. Todos tenemos la obligación de inculcar valores. No puede perderse nada en el curso, ¿no? Dos, resolución pacífica de conflictos. Tenemos que resolver cualquier conflicto de manera pacífica, que no llegue a mayores. Antes, por eso, pero si se suscitó, ni modo, obligado a resolver de manera pacífica, pero rápido, ¿no? Rápido, porque de lo contrario puede avanzar. Un ejemplo que les voy a poner, un día de eso en la unidad educativa, en una unidad educativa, empezaron dos estudiantes a discutir y uno de ellos manifestó, vamos a ver afuera, a la salida. Entonces, por ejemplo, ¿qué le estaba diciendo? Más después vamos a tener problemas en la salida afuera, ya no dentro del colegio. Entonces, ahí nomás parar, llamar, alguien ha escuchado, algún profesor, alguien ha escuchado, traer a los alumnos antes que suceda, resolver el asunto y además llamar a los padres de familia que vengan y que lleven a su hijo. Y ahí cerramos.
porque si no, por ahí, como dice, más tarde nos vemos a la salida ya afuera del colegio, por ahí hacen otras ocho más afuera. Entonces, tenemos que evitar, ¿no? Educación integral en sexualidad. En biología, en ciencias naturales, tenemos que aclararles todo el funcionamiento de los órganos que tenemos como seres humanos. Pero también no siempre eso, si hay otros docentes que nosotros podemos inculcarles sobre la educación integral de la sexualidad, podemos hacerlo porque no está de más el aprendizaje. La cultura de paz. ¿No? Debe haber siempre una cultura de paz en nuestra unidad educativa. No puede haber cada un día, cada 2 días, cada 3 días un problema. Quiere decir de algo está fallando. Yo sé que se va a generar algún problema, sé que se va a generar en algún momento, pero está bien una vez al mes o cada 2 meses, porque tampoco no podemos dejarlo a veces, o entre compañeros, a veces, por ejemplo, el otro día un niño le empujó a su compañero y yo no sé, pues su compañero estaba muy débil, no sé, algo, y chocó con el pilar que sostiene la luz y empezó a chorrear sangre. Entonces, no ha sido porque el niño o el adolescente no ha sido porque quería hacerle daño, sino que jugando pasó eso. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, siempre inculcar la cultura de paz. Fortalecimiento de autoestima. Eso es muy fundamental para nuestros estudiantes. Nosotros como mayores, como personas profesionales, tenemos que ayudarle. Hay un estudiante que era mi problema, que estaba, no venía y no venía, pero ya le hice llamar a su mamá y su madre me ha contado y un día de eso me senté yo con el estudiante. Ahora está viniendo ya. Empezó a cambiar de a poquito, pero ahora de verdad me estoy sintiendo contento porque ese estudiante ha mejorado, ha mejorado, ha mejorado, está mejorando. Que eso quiere decir que está cambiando. Y yo creo que le he tocado algo, no sé en qué momento le he tocado la parte que le he hecho sentir que tiene que estudiar. Entonces, pero está viniendo normal y está trabajando muy bien. Nos pone contento esa situación a cualquier maestro o maestra cuando nuestros estudiantes empiezan a mejorar, ¿no? Respeto a la diversidad. Claro, en el curso hay estudiantes, adolescentes que de todos lados y de todas las culturas. Y por lo tanto tenemos que respetar a todos en el mismo nivel, los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿no? Un pensamiento crítico. Es bueno que nuestros estudiantes hablen, analicen y nos digan. Es fundamental eso, la participación de ellos. Un pensamiento crítico. La autoprotección. Ah, por ejemplo, los niñitos de primaria son mucho más dóciles, por ejemplo, que una persona de afuera les pueda convencer con quinto, con dulce, con algo. Entonces tenemos que también eso inculcarle a nuestros niñitos de primaria o de inicial que siempre tengan más pertenencia con su padre, con su madre o con su hermano o su hermana mayor, menor, no con otras personas ajenas. Tienen que aprender a autoprotegerse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado esperado? Reducir factores de riesgo dentro de la comunidad educativa. Los directores y los maestros, todo adulto es corresponsable de la protección estudiantil. Claro, toda persona mayor es corresponsable de la protección estudiantil. ¿El director qué hace? Organizar la convivencia pacífica y armónica. Claro, debe tener el reglamento de convivencia pacífica y armónica. Supervisar la seguridad. No puede, a veces los directores de verdad, nos sentamos también ahí, estamos en nuestra computadora o estamos ahí sin hacer nada porque a veces, ¿y por qué no se dan una vueltita? Yo me acuerdo, no hoy, sino hace hace unos 30 años atrás, cuando los primeros años,
estaba de docente, le estoy hablándoles de los años 90. eh, cuando no sé, de verdad no he ido yo a querer molestarle a un profesor, sino que fui a buscarle para alguna ayuda, algo a decir. Pero cuando veo él hablando todo el profesor y los estudiantes atrás echados en los bancos, esos bancos que todavía habían hace años y que yo me acuerdo, esos bancos bipersonales, echados los alumnos. Entonces, fíjense, por eso el director debe darse la vuelta en hora de clase o en la hora de recreo, debe ir una pasadita, no está de más. A ver qué hacen los profesores, qué están haciendo. ¿No será que estamos nomás los profesores con nuestros celulares en el curso y nuestros estudiantes ahí sentaditos hablando también ellos? Entonces, es bueno los directores, directoras que pasen una vueltita. Difundir las normas. Sí, claro. El reglamento interno es fundamental que deben hacer conocer a nuestros estudiantes. Es necesario, deben conocer y denunciar los hechos inmediatamente, con toda celeridad, dice, ¿ve? Entonces, con toda rapidez. Y los maestros siempre difundir un buen trato, comunicación respetuosa, prevención de violencia en nuestras aulas. No pueden estar los estudiantes ahí a empujones o a gritos, no pueden estar, ¿no? Entonces, siempre prevenir. Educación en derechos, ¿sí? Hay que inculcarles cuáles son sus derechos como niños, como adolescentes. Y si hay alguna violencia en nuestro curso, inmediatamente avisar al director. Inmediatamente avisar al director. Como docente, tengo que avisar a mi director. El director, ya una vez que le avise, ya sabrá él qué hacer. Pero también debe haber apoyo de la familia, del personal administrativo, pero también de estudiantes. Claro, a nuestros estudiantes igual hay que decirles que deben avisar si hay algún tipo de violencia. En las familias, el padre, la madre, el tutor debe participar en las reuniones. Debe venir a preguntar cómo está su hijo, su nieto en algunos casos, ¿no? Debe hacer seguimiento a su niño, niña, adolescente, qué está haciendo. Y si algo está fallando, también informar. Porque a veces nosotros los padres en la familia, cuando hablamos de la familia, nosotros pensamos que todo debe estar bien, el colegio está aprendiendo. Sin embargo, los hijos están haciendo otra cosa. Hemos detectado varios casos, por ejemplo, nosotros en nuestra unidad educativa, que estaban ahí, venía un estudiante que en los años anteriores había estudiado, pero venía a distribuir marihuana. Entonces, las familias tenemos que revisar, por último, tenemos que revisar su mochila cuando está saliendo al colegio y cuando está llegando también. Es necesario que el padre o la madre, el abuelito o la abuelita con quien vive, el estudiante debe revisar su mochila, con qué cosa está saliendo, qué cosa está llevando y con qué cosa está llegando del colegio. El personal administrativo, ¿quiénes? La secretaria, hay regentes, no sé si hay regentes también. Siempre mirar las instalaciones, por eso los baños, si hay algunos cuartos que son cuartos, en algunos casos debe haber todavía construcción antigua. Hace años yo me acuerdo que habían cuartos para maestros, maestras, ahora no creo ya, no sé. Entonces debemos siempre hacer la vigilancia, el personal administrativo, reportar riesgos, controlar ingreso y salida. Controlar el ingreso y salida. No pueden salir los estudiantes a cualquier hora, no pueden estar afuera en la calle en horas de clase, no pueden estar, ¿no? Por eso es fundamental aquí, por ejemplo, controlar este ingreso es fundamental. A veces nosotros decimos, no, el uniforme no, no, el uniforme es fundamental. Si un estudiante está por ahí andando, pero con camisa blanca y tiene un sellito algo, este es estudiante. Entonces es fundamental el uniforme para detectar por ahí un estudiante a las 9 de la mañana está en una plaza, quiere decir que ese estudiante no ha llegado a su colegio, ¿no? Y los estudiantes respetar sus derechos entre ellos
cumplir las normativas principalmente en el colegio, por el plan de convivencia pacífica y armónica, pero también el reglamento interno. Y participar activamente en cualquier actividad que son institucionales en la unidad educativa. Las 10 etapas de la actuación, ¿no? Uno es detección, o sea, uno detecta, eh, detectamos que estos estudiantes estaban discutiendo ahí y acaloradamente, una detección. Cuando hay esa discusión, nosotros como maestros hacemos la intervención, ¿no? La contención inmediatamente, contener, nada de que estén discutiendo, pero también si es grave, la denuncia. El proceso administrativo, la protección también de que no se debe filtrar hacia los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son los que lo dejasen al estudiante o al docente por no haber controlado o al director. No, inculcarle orientación, una orientación que ese no es el tipo de comportamiento de en la unidad educativa, sino siempre enmarcarse en el reglamento interno y derivar a la defensoría. Derivar a la defensoría, a la dirección distrital igual un informe. Con eso el director está cumpliendo los pasos. Y la contrarreferencia, ¿no? Y el registro que quede siempre en la unidad educativa cuando se generó ese tipo de violencia. Detección e intervención. Cuando pasa el incidente, el problema, hay que identificar señales. ¿Qué pasó? ¿Quién empezó a hacer la violencia? Ya sea el niño, la niña, el joven, ¿quién es el que ha empezado? Entonces uno tiene que identificar, ¿no? Escuchar a la víctima y registrar la información. Uno, detección. La intervención, actuar inmediatamente, claro. Evitar la revictimización. No es bueno. A ver, qué más puedes decir? ¿Qué más? O sea, a veces le direccionamos nosotros mismos a la revictimización. Pero más al contrario, nosotros debemos proteger al estudiante. Denuncia y protección. Víctima, protección integral garantizada. ¿Por qué creen que yo le dije al periodista que no pasó nada? No sé, a lo menos le dije. No, tenemos que proteger al afectado, a la afectada, ¿no? Siempre cuidando sus derechos, garantizando su seguridad. ¿Cuáles son las acciones principales? Comunicar a la autoridad competente. Si yo soy docente, al director. Si yo es el director, a la dirección distrital y a la defensoría. Activar las rutas institucionales. Claro, a ambos lados, si hay el director. Garantizar protección inmediata. Sí, evidentemente. Brindar apoyo psicológico. Hablar con el estudiante. Hablar con la niña. Hablar con el niño, con el adolescente. Y coordinar con la defensoría. Registro y seguimiento. Claro, debe quedar siempre ese registro para saber, como decíamos, en la dirección departamental deben hacer para las estadísticas el registro. Y también en la unión educativa deben hacer el registro y seguimiento. ¿No? Registrar el caso, hacer seguimiento, coordinar entre instituciones. Si es director, es defensoría, o no se olviden esto, es defensoría y dirección distrital. Ahora, si es docente, a la dirección nomás, nada más, el director ya sabrá informarle si es violencia física, psicológica, sexual, dependiendo de la gravedad, ¿no? A la defensoría, a la dirección distrital. Documentar actuaciones. Es importante tener en documento porque después, ¿qué has hecho como docente cuando se suscitó el incidente? No he hecho nada, que nomás así relato verbal no es muy valedero, sin más al contrario, si está registrado, todos los apuntes has tomado, magnífico. Cerrar el caso cuando exista restitución de derechos, ¿no? Violencia física y psicológica. El objetivo es proteger
inmediatamente a la víctima, no seguir aumentando, no seguir agrandando el problema, más al contrario, reducir y resolver el conflicto. No, uno, detectar nuevamente. Dos, proteger. Como maestro, detectar, proteger e informar al director. ¿No? El director denunciar, derivar a la defensoría, pero también con otro informe a la dirección distrital. Hacer seguimiento y hacer también el registro institucional. Violencia sexual, prioridad máxima. Claro, violencia sexual es grave, grave. Tolerancia cero frente a la violencia sexual. O sea, tolerancia cero. Violencia sexual no puede haber. No. Protección urgente. No. Porque los medios de comunicación se enteran y empiezan a hacer grande atención médica inmediatamente si corresponde, si hay violencia sexual. Debe haber una atención médica inmediatamente. Y la denuncia inmediatamente. Derivación a la Fiscalía y Defensoría. Claro, porque violencia sexual es grave y por lo tanto debe haber derivación e informe a la Fiscalía como también a la Defensoría y posterior a ello una atención psicológica y seguimiento institucional. No puede ser de que yo no ya he informado, que ellos arreglen. No, el director debe seguir con hasta que se resuelva definitivamente. Tres, proceso administrativo interno. Cuando el denunciado pertenece al sistema educativo plurinacional, claro, el denunciado es un docente, es un director, es un administrativo. Claro, pertenece a un proceso administrativo, ¿no? Interno. O cuando hace alguna jocha, algún integrante del cuerpo docente. Finalidad, garantizar transparencia y protección de las y los estudiantes. Registro del caso, inicio del proceso administrativo, rótulo observado en el RDA, rótulo observado en el RDA. Medidas disciplinarias, seguimiento, resolución con correspondiente, ¿no? Y conclusiones, fíjense ahí en el dibujo. El estudiante es el centro de atención de toda la comunidad educativa, de toda la comunidad educativa, de las autoridades, de los directores, de la familia, del maestro, maestras, de todos. Nuestra atención, nuestra prioridad es el estudiante. Y por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar mientras esté bajo en el turno que nos corresponda, estamos en la mañana, desde el momento que ha llegado hasta el momento que de su retirada, es nuestra prioridad, porque de lo contrario, algún problema pasa, es responsable el director, el maestro, la maestra, con el curso que ha pasado. La prevención es responsable de toda la comunidad educativa, o sea, no solamente, ay, pero no está diciendo, estamos toda la comunidad educativa, autoridades, directores, maestros y maestras y familia, la comunidad. Toda denuncia debe atenderse con rapidez y confidencialidad, exactamente. No puede haber de que, no, primero le avisaré a los medios de comunicación, no, confidencialidad. La protección integral de niñas, niños y adolescentes es prioritaria, es fundamental. La coordinación entre instituciones fortalece la respuesta frente a la violencia. La aplicación del protocolo promueve una convivencia armónica, segura y libre de violencia. Es la primera parte, colegas, maestros y maestras, sobre los protocolos de prevención, actuación y denuncia sobre violencia física, psicológica y sexual. Ya, ahora vamos a continuar con la guía de identificación de violencia. Vamos a un minutito, vamos a cerrar esto, vamos a abrir el otro, ya, por favor. A ver.
Voy a compartir con ustedes, colegas, maestros y maestras, este documento. Compartir. Muy bien. Este otro documento es Guía para la identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar en el ámbito educativo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver enseguida. La violencia intrafamiliar, un desafío para la protección integral. El rol de la escuela. O sea, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, primera línea de detección temprana y protección es la escuela. Es en el colegio, en la escuela, en la unidad educativa o en los centros de educación alternativa, donde hay estudiantes, ¿no? Siempre en el otro documento ustedes han visto en los protocolos también es nuestro interés superior niño, niña, adolescente. Claro, protección integral, confidencialidad, no cometer la revictimización, no hacer preguntas, insistir a que hable una cosa el estudiante o obligarle a que hable una comunicación que nosotros por ahí no ha pasado, pero le estamos diciendo que estamos direccionando para que hable. No, definitivamente no. Vamos a seguir hablando qué es la violencia intrafamiliar. Uno, acción u omisión en el entorno familiar que causa daño o vulnera derechos. Los mismos, física, psicológica, sexual y negligencia. Omisión es negligencia, ¿no? A ver, esto voy a acomodarlo aquí, me está perjudicando. El impacto en el desarrollo infantil. La violencia afecta directamente el aprendizaje y la vida de nuestros estudiantes. Claro, ¿no? Por ejemplo, el impacto de la violencia física, lesiones y enfermedades, problemas de crecimiento, trastornos del sueño. O sea, puede generar esa situación una violencia física y una violencia psicológica, ansiedad y depresión. Miedo permanente, estrés postraumático. Si nosotros, los maestros y maestras, por ejemplo, cuando les llegamos a nuestros estudiantes de poder decirle, a ver, ¿qué eres burro? ¿Qué esta otra cosa? Ah, sí, claro. El estudiante va a tener tal vez miedo, o tal vez va a tener estrés, va a tener depresión o alguna situación de inquietud de que, ¿por qué me ha dicho burro el profesor o la profesora, ¿no? Entonces, fíjense. Y en el aspecto educativo, ¿qué genera eso? Caída del rendimiento académico, o sea, bajón en las calificaciones. Otra cosa que puede generar deserción. Se va a ir porque no, el profesor me ha dicho burro que no sirvo para nada, que esto, o su papá, en otros casos puede ser que, o su mamá, ¿no? Entonces, caída en sus calificaciones. Y por último, cuando ya se acomplejó que de verdad no está rindiendo, deserción o ausentismo consecutivo. Se va faltando muchas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Porque no está concentrado. ¿Por qué? Porque tiene dificultad en la concentración, porque está pensando mucho más en esa cosa y no está atendiendo la parte educativa. Claro. A ver qué pasó. Ahora sí. Principios de actuación educativa. Nuestra intervención como maestros, como directores, garantiza la protección de la víctima. Uno, detectar señales a tiempo. Comunicar oportunamente en el momento, no esperar, esto pasó, no sé, voy a hablar en la noche con la madre, con el padre, y mañana le aviso al director. No, inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese tiempo que está pasando va en contra del docente, en caso si es docente o si es director, ¿no? Brindar apoyo inmediato.
en la escuela tenemos que brindar el apoyo inmediato como profesionales, ¿no? Como profesionales. Cuatro, activar rutas de protección. Tenemos que activar que no ocurran esas cosas, ese tipo de violencia, que no ocurra, ¿no? Principios innegociables, que no hay, no se puede decir, no, esto pasó, puede pasar. No, no, no. Son principios innegociables. Protección inmediata, dignidad, cero discriminación y confidencialidad. ¿No? Confidencialidad. No, esos cuatro principios. Protección inmediata, dignidad, cero discriminación y confidencialidad. El maestro es el puente de protección, claro, entre el problema y que no ocurra, pues no, tiene que prever, claro. Nuestro rol no es investigar qué está pasando, sino conectar y proteger. Uno, identificar señales visuales. En algún momento, no me acuerdo exactamente, hace 2 años atrás, un año atrás, por ahí, los estudiantes empezaban a cortarse así. Entonces, y detectaban esa situación que dos estudiantes ya se habían cortado. ¿Y por qué estaba pasando eso? Supuestamente ellos decían de que no, que su madre no le escuchaba, no le entendía, que esto y esta otra cosa. Algunos pretextos medio generales. Entonces llamamos a su mamá, nosotros derivamos a la defensoría para que le den, en la defensoría también para que un profesional en psicología le pueda orientarle. Entonces cambió la señorita. Entonces, si detectamos, inmediatamente actuar. ¿No? Escuchar con total empatía, escuchar cuando nos dice algo, anotarse uno en nuestro cuaderno anecdotario, en nuestro cuaderno diario, anotar para poder decir esta cosa. Siempre escuchar con empatía, ponerse en su situación del afectado o afectada, ¿no? Contener emocionalmente. Sí, claro, contener emocionalmente. A veces le echan al llanto y no pueden parar. Es complicado cuando a veces cuando hay este tipo de violencia física o sexual, a veces pasa esta situación. ¿Qué hace el maestro? Construir confianza, ¿no? Darle que el estudiante, el niño, niña, adolescente debe tener confianza en el maestro. Información, obtener información básica sin interrogar. Cuando de verdad está mal el niño, la niña o el adolescente está llorando incesantemente, mejor no interrogar hasta que calme bien. Nuestras acciones como maestros, ¿cuáles son? Coordinar con autoridad al director. Uno es al director. Dos, derivar a especialistas. Tres, dar seguimiento. No lo dejen que yo ya le presenté al director. De todas maneras, es bueno hacer seguimiento al director, decir en qué quedó esto. ¿Se ha concluido? ¿No se ha concluido? ¿Qué pasó? ¿No? El primer contacto es el momento decisivo, ¿no? Lo que debes hacer como maestro y lo que no debes hacer. Uno, creer en su relato. Claro, porque no podemos decir, no, ¿verdad? No, no, esto es mentira, no, me estás mintiendo, no. Creerlo nomás, porque para poder entender ese momento, la situación, ponerte a su nivel visual, a su nivel como estudiante, usar preguntas abiertas, no ¿Por preguntar, qué? por ejemplo, ¿era cuchillo o serrucho o no sé qué cosa? Entonces, no preguntas cerradas, un poquito más abierto para que pueda hablar con calma. Respetar su ritmo del afectado, afectada, del niño, niño, adolescente, ¿no? Lo que no podemos hacer como maestros, por ejemplo, interrogar o juzgar. Ah, no, usted es Vale, culpable. vale. No, no podemos decir en ese momento porque todavía estamos en el momento que hemos detectado este tipo de violencia. No podemos juzgarlo. Obligar a hablar, ya, hablar, a ver, ¿qué estaba diciendo? No, esas cosas le vamos a seguir afectando. Minimizar los hechos, ¿ve? A veces podemos minimizar los hechos. Ah, no, pues, esto va bien, no. O prometer soluciones imposibles o enfrentar al agresor.
cuando ya el problema está generado, no es bueno hacer de que el uno esté acá, el otro esté acá, para poder enfrentar al agresor con la víctima o con su oponente, ¿no? Contención emocional, uno, escucha activa. Por Escucha favor, activamente, pero es que lo importante acá, apaguen el micrófono, no se micrófono. escucha muy bien. Sí, Por Lince. favor, colegas maestros, apaguen el micrófono al otro lado. Coleguita, hay un símbolo de micrófono en la parte. A ver, a ver, a ver. Para poder apagar todo. Sí, Lince, por favor, no se Ahorita, escucha ahorita, bien. a ver. O saque de la reunión a esa persona. No Ocultar, entiendo. mostrar panel, ocultar, control, compartir sonido, optimizar. No, no tengo acá. Mm. Alguien que le ayude, por favor. Alguien de ahí en los tres puntitos yo sabía apagarlo, pero no tengo ahorita, no me sale. Ahí tiene que decirle Deshabilitar. silenciar a todo. Continúe nomás, Lisa. Hay uno que dice Tecnocamas. Ese es el, por favor, desconecte su micrófono. Exacto. Continuemos, Lisa. Hola. Ahora sí se escucha, Continúe, ¿no? licenciado. Ya, uno, Sigue escucha nomás. Bueno, activa. Sigue nomás el ruido. Ya, vamos. Escucha activa. No podemos interrumpir al estudiante, a la niña, niño, adolescente. No, más bien al contrario, tenemos que escuchar todo lo que ella hable y nosotros registrarnos todo, ¿no? Dos, reconocimiento. Aceptar el riesgo, priorizar la vida y la salud del niño, niña, adolescente. Tres, claridad. Usar lenguaje sencillo es importante para que el niño, niña, adolescente pueda entendernos. No podemos estar diciendo, a ver, hay un término, por ejemplo, ah, relegar, o esperar, o postergar, procrastinar, es el término. Entonces, no podemos hablar lenguaje técnico, ¿por qué? Porque más bien un lenguaje sencillo a la altura de nuestro estudiante, niño, niña, adolescente. Límite claro, obtener solo la información mínima para denunciar. La conversación es un refugio, no un interrogatorio policial. Claro, no, no, no. La conversación solamente es para nosotros, para poder registrar qué ha pasado, para saber el incidente, ¿no? Detección temprana, señales de alerta. Cuando hay señales, hay lesiones repetidas o descuidos evidentes. Sí, a veces aparecen con moretones, a veces también aparecen a lo menos en secundaria, aparecen con algunos chupones, así aparecen. Entonces, hay algo que está pasando y por eso no es inmediatamente y es repetido. Todas las veces está ocurriendo eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con un estudiante que llega todas las veces tarde, todas las veces tarde? Y yo me preocupo de mis estudiantes, por ejemplo, cuando llegan así tarde, debe trabajar a ver qué pasa. He averiguado y algunos sí trabajan, otros no. Dos, cambios de conducta, cambios bruscos, aislamiento o temor a ciertas personas. O se sienten solitos, ahí alejaditos, no conversan ni con sus compañeros, con nadie. Entonces, es otro factor que para poder detectar su forma de comportamiento, ¿no? Del niño, niña, adolescente. Pero también en la parte académica, ausencias frecuentes, claro, faltas muy seguidos que está teniendo. Y el bajón de la calificación del rendimiento es otra señal de alerta que nos está dando de que está bajando en sus calificaciones, algo está pasando. Es otro factor de alerta. Cuatro, emocionales.
triste, solito. Entonces, cuando hay tristeza de parte de algo pasa en su hogar, por ahí problema familiar o algo. Entonces son cuatro señales de alerta: físicas, comportamientos, bajón en las calificaciones, pero también emocional. Siempre el estudiante a veces está contento, riendo o algo, pero ya empezó a ponerse triste todos los días. Nos muestra ese tipo de acciones, entonces algo está pasando. Son alertas para los maestros, ¿no? Detectar a tiempo salva vidas. Valoración del niño del nivel de riesgo determina la urgencia y el tipo de intervención. Riesgo bajo. Uno, omisiones leves, afectación limitada. Intervención preventiva en la escuela. Cuando hay alguna situación que a gritos se estaban discutiendo en voz alta, algo, riesgo bajo, ya, pero tenemos que poner límite a eso, a esos estudiantes, a esos niños, niñas, poner límite. Riesgo medio, daño moderado. Acción requiere coordinación con defensoría. Daño moderado, por ahí ha pasado estaban a gritos, pero ya uno de ellos le ha golpeado algo, ya, 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 ya. Ya es agresión física, violencia física y por lo tanto no. Mejor es informar a la defensoría, no guardarse en la dirección ni guardarse como maestro o maestra, ¿no? Porque ya es una agresión física, es una violencia física. Riesgo alto. Hay tres tipos de riesgo, estamos bien: bajo, medio y alto. Lesiones graves, violencia sexual, amenaza o reiteración. Denuncia inmediata. Claro, si hay lesiones graves, hay violencia sexual, amenazas o reiteración o amenaza que te voy a pegar, que a la salida, que con mi papá, porque ustedes han debido ver el año pasado, por ahí cerca por donde trabajo, dos estudiantes, no sé de en qué colegio ahí, empezaron a pelear, hasta los padres y madres se habían metido en la calle, en la noche, no sé, pero por los medios de comunicación salió. Fíjense cómo empezó, se agravó la situación, ¿no? Entonces yo supongo que en el colegio ya han debido tener ya por algunas amenazas o algo, pero no lo han parado, pero ya salió afuera. Y afuera en la noche, porque se veía que correteaban grupo de personas. Entonces, riesgo muy alto, ¿no? Referencia y denuncia, riesgo medio y alto. Cuando es medio y alto, mejor es pasar a la defensoría. Uno, comunicar a la dirección. Claro, comunicar a la dirección. Uno, sí o sí, los docentes tenemos que comunicar a la dirección. Dos, informar a un familiar protector, nunca al agresor. Claro, informar al padre o la madre, llamar por teléfono, a ver, su hijo está aquí, su hija está aquí, y venga, lléveselo, porque por ahí si nosotros les decimos que a la salida se vayan solos, por ahí otra vez con el agresor nuevamente y se agarran y entonces puede traer consecuencias fatales. Paso 3, derivar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Paso 4, garantizar protección inmediata. Es importante que si nosotros seguimos los pasos, es importante que no que haya protección. No, yo sé que la defensoría no van a sacar, por ahí en algún momento se les escapa, pero ojalá que no saquen y el caso se protege principalmente la dignidad de los estudiantes, ¿no? En caso de riesgo alto, el reporte debe realizarse en menos de 24 horas de conocido el hecho. Eso sí es fundamental. Seguimiento y protección. La intervención no termina con la denuncia. El director, el maestro, no termina, o sea, no termina con decirle, bueno, esto pasó ya, que se haga cargo el director. No. Uno, vigilar. Dos, conectar. Tres, garantizar que debe concluir ese impasse que hubo en la unidad educativa. Uno, dar seguimiento a las medidas de protección y evolución del estudiante. Uno. Dos, conectar. Coordinar continuamente con la Defensoría y otras instituciones. Claro, la Defensoría, ¿qué está haciendo con el estudiante?
¿Qué acciones han hecho para poder garantizar ese derecho a la no violencia de nuestros estudiantes? Tres, asegurar de que nuestro estudiante debe continuar la educación en un entorno seguro. O sea, en la unidad educativa debe seguir si es que ha sufrido agresión, ¿no? Ya, finalmente acá nos dice detectar, actuar, derivar y dar seguimiento. No son acciones aisladas, son un proceso continuo de protección. Nuestra intervención oportuna previene la violencia y restituye los derechos. Claro, si nosotros hacemos ese de inmediatamente, con mayor celeridad, damos y continuidad hasta que se concluya. Y eso también va a reflejar en en los otros estudiantes para que no cometan ese tipo de errores o violencia física, sexual y física, psicológica y sexual. Bueno, con esto hemos terminado, estimados colegas, maestros y maestras, todo lo que es violencia física. Física, psicológica, sexual, pero también la omisión entra ahí. No nos olvidemos, la omisión puede, o sea, el incumplimiento de las normas nos puede traer también consecuencias y por lo tanto no es bueno dejar que pase, sino más al contrario, intervenir en el momento, en el momento. Si es violencia grave o muy grave, nos dice aquí en la misma, en el mismo libro nos dice en antes de las 24 horas debemos derivar a la defensoría. No podemos quedarnos con el problema como directores o como maestros o maestras. Por ejemplo, en algunas unidades educativas donde no tienen director, el maestro o maestra debe actuar inmediatamente con el director encargado, porque también el director o directora encargada cumple las mismas funciones que un director titular, ¿no? Ahora sí, a ver. Ya. Hay 220 participantes. En este grupo quiero preguntarles, ¿hay secretarias? ¿Pueden decirme, por favor? ¿O solo maestros están? Si alguien es secretaria por chat del Zoom puede escribirme porque está previsto para el día, a ver, ahorita les digo para qué día está previsto temas para las secretarias. Entonces, si no hay secretarias, seguimos con los maestros, pues no, para no. A ver, aquí está. Ve, convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, manual de resolución de problemas. Eso está como para para administrativos en las unidades educativas, ¿no? Entonces, si hay eso casualmente mañana toca. Entonces, si no hay secretarias, entonces por ahí no va a servir de nada para que podamos compartir con ustedes. Vamos a tocar nomás la ley 223 nuevamente, porque ya la semana anterior hemos dado, pero la semana anterior había unas 40 maestros y maestras. Ahorita estoy viendo que son 222. Es bastante maestros y maestras que están conectados a nivel nacional. Entonces, por eso les pregunto, ¿hay secretarias, secretarios para mañana? O regentes o auxiliares pueden decirme por favor para tomar en cuenta. O de lo contrario, mañana nuevamente ya empezamos con la ley 223 y el reglamento para el fortalecimiento a la educación inclusiva modalidad indirecta. Sí, les voy a pasar la bibliografía. Tengo en diapositivas, a ver, puedo copiarlo. O por el grupo quieren que les pase mejor, ¿no? Porque
tal vez por el Zoom no van a poder descargar porque la otra noche me decían no hemos podido. Sí, para todos es esto, la bibliografía es para maestros de primaria, inicial y secundaria. No hay, o sea, no hay por especialidades aparte, no, es bibliografía general para todos. Y hay poca bibliografía. Por eso yo les digo, colegas maestros, tenemos que aprobar. Claro, está en nuestras manos. Así es que nosotros vamos a darle todo el respaldo para que ustedes puedan también, porque también dos cosas se generan ahí al aprobar un examen de ascenso de categoría. Uno, que es económico, claro, económico. Y ese económico genera también todos los meses, repercute, todos los meses en el ¿no? En la parte económica de nuestras boletas, ¿no? Y dos, que subimos a otra categoría. Y de ahí tenemos también más posibilidades de seguir subiendo si nos sigue faltando las categorías y después ya viene el ascenso automático, ¿no? Entonces, por favor, yo quisiera ver, a ver, me han escrito un momentito, por favor. Mm, mm. Por el grupo nos manda, licenciado, la bibliografía, por Sí, favor. ahorita les voy a mandar, ahorita no se vayan por el grupo, enseguida les voy a mandar. Yo trabajo en direcciones igual en educación especial. A ver, yo trabajo en dirección es igual en educación especial. A ver, no le entiendo. Educación especial dice, esto es alternativa. ¿Hay inscritos para educación alternativa? A ver, ¿qué más? A ver, la bibliografía puede pasar ya. Muy bien. La bibliografía les voy a pasar enseguida al grupo. Ah, las diapositivas también les voy a pasar al grupo enseguida. Lo que me está faltando todavía el banco de preguntas he quedado un poco saturado porque talleres presenciales me comprometí, así que soy de educación alternativa. Educación alternativa. Ya. Ya, muy bien. Enseguida les paso por el grupo para todos, educación especial, especial. La ponencia está grabada donde se puede ingresar para poder volver a ver. Ya. Ustedes pueden entrar a la plataforma puma.com.bo. Puma.com.bo. Está ahí en .com.bo. Ahí está grabado, está en esa plataforma. Ya, bueno, muchísimas gracias, colegas. Si no he visto secretarias, nadie no me ha dicho, no creo que debe haber. Entonces, este, mañana tocaba convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos. Manual de resolución de problemas era para secretarias, regentes, auxiliares. Entonces, quiere decir de que no hay. Mañana entonces vamos a empezar nuevamente con lo que es la ley 223 y el reglamento al fortalecimiento a la educación inclusiva, modalidad indirecta, ¿ya? Entonces, eso voy a aclararlo igual en Listen, el grupo para mañana. Para mañana no hay secretarias, porque eso es principalmente para administrativos. listen, ¿Sí? consejo, por favor, ¿ya? Eh, Adelante. un consejo, escuchando su comentario de que nos desea buenas vibras para este año en el examen. Para las Sí. maestras que tenemos un poco limitado el tiempo y no nos da realmente para poder tal vez llegar a leer toda la bibliografía, todo. Usted un consejo que nos dé cómo podemos sintetizar o cómo podemos hacer para lograr, ¿no? Tener un poco más de conocimiento, entendimiento para poder lograr tener un examen con éxito. Ya, a ver, escúchenme. ¿Ustedes manejan inteligencia artificial? Sí, yo sí.
ahorita les voy a mandar páginas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Lo suben el PDF y para que se los haga un resumen de las partes más fundamentales. Le ponen el prompt diciendo de que, eh, mm, a ver, este, Lice, trabajar buenas como un, noches. buenas noches, El prompt no trabajar, sería, perdón, el prompt no sería eh, indicarle a la IA de que sintetice lo más fundamental del texto, resaltando claro, las partes claro, más importantes en lo que es educación, exactamente. ¿verdad? Sí, 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 por eso yo les decía, ahí hay un signo más, ¿no ve? En ChatGPT, en todas las IAs hay eso. Entonces ahí subirlo el documento, pero el prompt actúe como un especialista para poder hacer un resumen de las partes más importantes del documento adjunto, le pone. Y se los va a resumir inmediatamente. O eso más quieren que les mande, les puedo mandar yo, porque es rápido eso. Por Por favor, favor, Lice, un Lice. ejemplo, después ya nosotros lo hacemos, ¿no? Por Ay, 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 favor, ay. Lice. Por favor, No hay problema, o el ahorita prompt en les voy todo a mandar caso. al grupo, ahorita les voy a mandar Sería al bueno grupo que me envíe este porque documento, para la no manejar diapositiva y el todo. resumen. Muchas ¿Está gracias. bien? Les voy a Muchas mandar la gracias. diapositiva y el resumen les voy a mandar enseguida. Excelente. ¿Ya? Bueno, gracias, colegas. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Enseguida en el grupo, ¿ya? Por Hasta favor. mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta Gracias, mañana. Lice. Hasta Excelente. mañana. Gracias, Gracias. Gracias, Lice, muy excelente. A la misma hora mañana.